Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto al señor diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio por el departamento de Canelones, José Carlos Maía, docente, periodista. ¿Cómo anda, Maía? ¿Bien? Bien, por suerte bien, tratando, como todo, de cambiar el tiempo, pero Es está. cierto, complicado. ¿Lo de periodista por dónde viene? Yo hice periodismo cuando empecé hace muchos años, terminé el IPA y me metí un rato en Derecho. Y dije, también quiero hacer algo corto. Y me fui al IPEP en este caso y estuve 2 años, me egresé de ahí. Y después la vida me llevó para otros lados. Claro, bueno, Pero en esa época no estaba la licenciatura a nivel universitario. Quería hacer un curso práctico, solvente, y dije, bueno, es acá. Y me gustó, me enganché. Y después, muchos años después, estuve como docente preparando algo de historia para que mañana un colega tuyo tiene que entrevistar, o sea, un político argentino y tiene que saber lo que fue Perón, peronismo claro. y demás. Es decir, contexto del siglo XX reciente. Bueno, lo comprometo a que me envíe el material, por favor. No hay problema. Bueno, y como docente también usted aplica muchas veces a la política aquello de la comunicación, ¿no? O sea, la necesidad de comunicar, de trasladar algunas ideas bien complejas. Pero de eso, si le parece, hablamos en un minuto. Con gusto. Citaba esta situación del temporal. Canelones, una vez más, muy afectado, sobre todo por la zona granjera. Gente que muchas veces tiene el quiebre emocional tan grande que abandona la producción. Tal cual, a mí me pasó con amigos directos que ya el temporal del año pasado lo sacó de pista y él ni siquiera miró más para atrás de su casa, que estaba el monte, y quedó como quedó y se dedicó a otra área de la actividad. El presidente de la República, que es un hombre que siente mucho la actividad, porque bueno, la siente en el alma, siempre habla de que esto es un valor, un capital muy importante, la gente radicada en el interior. Claro. Y no solo tiene costo en lo que le cuesta económicamente al productor, sino desde el punto de vista emocional, el mirar la producción, el poner horas, poner días, contra lo que no hay remedio. Bueno, yo el año pasado me acuerdo que en la zona de Canelones en particular fue fuerte el viento y hubo una acción rápida y decidida del ministro de Ganadería en la asamblea de la presidenta de la granja, y ojalá podamos instrumentar medidas que ayuden a mantener a la gente en el trabajo del campo. Claro, porque eso es lo primero. Ese desarraigo es terrible, ¿no? Porque muchas veces se viene de una actividad con la tradición familiar. Pero además la consecuencia que trae para la zona, para la producción en general y la posterior. Esto es la inserción en áreas en las que no digo que no sea necesaria, pero es muy necesaria la gente que tiene la experticia. Y bueno, la verdad, como conozco muchos productores rurales de primera mano, por ser canario, claro. Bueno, naturalmente la solidaridad con todos ellos, ¿no? Bueno, un canario nacido en Montevideo, hay que aclararlo, ¿no? Fui a nacer a Montevideo como buenos canarios, pero después toda mi vida en Las Piedras. En Las Piedras. En Las Piedras. Bueno, a propósito de esta circunstancia climática, el intendente está reclamando algo así como 4 millones de dólares como para paliar esta situación, más allá de que muchas veces el dinero en estos casos también tiene valor relativo, ¿no? Porque lo que se pierde es tanto desde el punto de vista del intangible, del trabajo que ya no se recupera. Maía, me va a decir que está bárbara la gestión de Carámbula, pero en todo caso le tiro igual la pregunta. ¿Observa que todo está bien en Canelones, que se ha manejado bien la intendencia? En líneas generales sí, yo creo que el gobierno del Frente Amplio ha cambiado cosas muy importantes. En este momento hay un plan de obras en ejecución en todo Canelones, en particular en la área metropolitana. Se hizo muchísimo en caminería rural. A vos te dice la gente, he visto máquinas donde llevaba décadas que no veía, lo ves en luminarias. Yo, en lo personal, tengo en líneas generales conformidades muy importantes. ¿Y dónde está la inconformidad? Yo te diría que la preocupación tiene que ver con algunos énfasis. Por ejemplo, la sostenibilidad desde el punto de vista económico de la Intendencia de Canelones sigue teniendo una relación muy estrecha con lo que puede ser lo nacional. Y creo que ahí todavía tenemos vulnerabilidades. Sé que había en este caso, con todas las letras, una herencia maldita en materia de deuda, 50 líos, pero creo que eso hay que superarlo y es un problema fuerte. O sea, la dependencia canaria del gobierno central, dice usted. Sí, claro. Y sobre todo, mejorar la capacidad de recaudación, que reconozco se ha avanzado, pero que queda mucho camino por andar,
porque tenés que tener recursos para las próximas administraciones, no solo para enfrentar nuevas demandas, que la gente las tiene derecho, sino al menos para mantener lo que venís haciendo. Y esa te diría que a uno lo que le preocupa mucho, quizá por razones generacionales además, es la perspectiva. Es decir, que vos puedas en un mediano plazo decir, hago un plan que trasciende esta administración y en 10 años tengo tales objetivos. En eso va a poner el énfasis si llega a ser intendente. En eso y en profundizar algunas cosas y sobre todo encarar políticas de área metropolitana. Yo fui crítico inicialmente con el corredor Garzón y sus efectos en Canelones. Claro. Ahora debo decir que ha mejorado mucho la sincronización de los semáforos y creo que tenemos que hacer mucho énfasis en que si la población se estableció en Ciudad de la Costa, Toledo, Barros Blancos Pando, Las Palas, Piedra Progreso, concebir esto como de un lado Canelones, de otro lado Montevideo. Claro, es un área absurdo. Metropolitana en su conjunto. Bueno, está definido que presentará su candidatura, eso está claro. Hacia junio vamos ahí. Lo que es claro, además, es que el Frente Liber Sereñi va a terminar hacia el año 2015 con un solo candidato. Esto se va a dirimir en las internas de junio. Creo que Canelones y otros departamentos del país tienen que ofrecer multiplicidad de candidaturas. Eso tiene que ver con la necesidad de recambio, con el equilibrio y la sostenibilidad del proyecto político Frente Amplio y con la apertura de opciones para los Frente Amplistas. Bien, la concertación ideada, pergeniada para Montevideo, tiene ahora como una vocación un poco más allá, extramuros, digamos, y allí también se involucra Canelones, Rocha, Maldonado. ¿Le teme a una ingeniería de estas características? ¿Es la misma situación de Canelones la que hoy tiene Montevideo en cuanto a la vulnerabilidad electoral, digamos? Yo en Canelones la veo un poquito verde, por decirlo de alguna manera. Si uno analiza, en mi caso particular, cuando termine esta legislatura, voy a cumplir 20 años como diputado. Entonces, me tocó estar 10 años en la oposición y voy a completar 10 en el gobierno, con lo cual a uno le da la perspectiva de ver la realidad desde los dos lados del mostrador. Eso no es poca cosa. Pero cuando estaba al lado del mostrador de la oposición, yo veía que el Partido Nacional y el Partido Colorado, democráticamente, coincidían en votar todos los presupuestos, las rendiciones de cuentas, los ajustes fiscales, la asignación de todos los ministerios, la asignación de todos los entes autónomos, de todo. Entonces, si hay una coherencia tan grande desde el punto de vista ideológico de gestión de gobierno, que eso se exprese tarde o temprano en una opción política, bueno, me parece legítimo. Yo creo que los partidos tradicionales, a ellos no les gusta lo que decir ahora, pero como se han derechizado, se han homogeneizado más, y por lo tanto, para mí, ese tipo de ser más o menos lo mismo en la expresión política durante muchos años, que termine en una expresión electoral, es una consecuencia natural. La bipolaridad, digamos. Exacto. En el 86, si mi memoria no me falla, el general Sereñi largó con eso. Y me acuerdo que era un lío. Claro, que yo el bloque conservador y un bloque. Claro, él asimilaba más como que era el Partido Colorado el que iba a llevarse un poco el liderazgo en el bloque conservador. Después la vida demostró que el Partido Nacional tuvo más fuerza y hubo alternancia. Pero creo que dos bloques es la realidad política. Bien, Maya, Mujica candidato al Nobel de la Paz, firmaron ustedes ese petitorio, digamos, a la academia, en atención a que ustedes dicen que es un ejemplo de vida, por ejemplo. Sí, yo creo que, a ver, el presidente de la República es, a mí me lo han dicho algunos representantes del exterior, y lo he visto cuando me ha tocado estar en el exterior, uno de los presidentes más visibles de toda la historia del Uruguay. Creo que la muy buena imagen que tiene el presidente es una cuestión que al Uruguay como país le sirve más allá de él mismo incluso. Y siento que con los acuerdos o desacuerdos que hemos tenido con el compañero Mujica, por estilo, por lo que fuera, es un hombre auténtico y transmite lo que es. Y en este mundo en que a veces los que estamos en el área política podemos aparecer como impostados, como mostrando determinadas imágenes más allá de lo que pensamos. Lo políticamente correcto, digamos. Exacto. Siempre. Si algo que el presidente maneja muy bien
porque le sale naturalmente es eso. Claro. Está Ahora, bueno. hoy, por ejemplo, la columna de Gerardo Sotelo en el diario El País advierte sobre la posibilidad de que detrás haya también un interés electoral y que los diputados, o sea, la fuerza política del presidente Mujica se vería notoriamente beneficiada con un título de estas características que ningún uruguayo tiene, por otra parte. Claro. A ver, es posible que lo que dice Gerardo pase, pero en realidad lo digo al revés. No es el objetivo principal. No, pero además digo al revés. Es inimaginable que los diputados, los senadores del Frente Amplio, que somos quienes con él fuimos a las elecciones y lo acompañamos, no estemos de acuerdo con eso. Yo personalmente estoy de acuerdo con que se impulse ahora las consecuencias políticas, Claro. nada, la gente la lee después. Y usted como historiador, Sí. ¿ve viable que se postule a alguien que en su momento tuvo también una situación muy comprometida en su pasado guerrillero? ¿Eso no lo invalida para esta instancia? Yo creo que eso es parte del relato de la vida de Mujica, ¿no? Y eso es una de las cosas que impacta más cuando nos ven de afuera. Es decir, una persona que tomó las armas. El tránsito, digamos. Claro, que tomó las armas, que incluso en una etapa distinta, porque en esa época el Frente Amplio era una opción democrática y por las urnas, y el MLN era otra, era el acceso al poder por las armas. Bueno, quien pasó por eso y después pasó lo que pasó en cárcel, e hizo un camino democrático, porque este país es profundamente democrático, desde el exterior eso se lee como un aprendizaje y como un camino... Como un mérito. Meritorio. Bien, hablando de costos políticos, Fernando Lorenzo, jefe de campaña del Frente Aliber Sereñi, ¿hay un costo político posible, Maya? A ver, el tema es que cuando vos haces política, a veces decís, capaz que termino con una frase hecha, ¿no? Pero no haces las cosas midiendo constantemente costos políticos o no. Yo creo que Fernando es un capital político del Frente Aliber Sereñi, que es un hombre que ha demostrado muchísima solvencia en su trabajo y que de esto sabe mucho, es decir, de campañas electorales. Creo que nosotros, como Frente Aliber Sereñi, tenemos que darle un lugar donde él pueda seguir aportando desde el punto de vista político para el Frente Aliber Sereñi y para el Frente. Un lugar de tal visibilidad que es muy pegable, digamos. Y claro, es así, pero son riesgos, entre comillas, es un riesgo, entonces, que vos podés tomar cuando la situación general está como está. Pero yo creo en Fernando, creo en su potencialidad y sobre todo creo que la gente en realidad lo que va a mirar de todos nosotros es la afectación en su vida cotidiana, es cómo fuimos gobernante general y más allá de los episodios de pública notoriedad, el desempeño de Lorenzo y sobre todo su honestidad nunca estuvo en juego. ¿Levantará la mano para suprimir la figura del abuso de funciones? Yo no sé, cuando se ponga a consideración la voy a levantar, sin duda. Yo no sé cuándo va a pasar eso, ese es el punto. ¿El sentido de la oportunidad? Juegan esto. ¿Por qué? Porque vos, es como todo, vos tomás decisiones y a veces el contexto genera lecturas que uno no quisiera. Si vos me decís, ¿está bien que esa figura exista? Yo creo que hoy no. No, pero no derogarla en este momento. Pero en este contexto... ¿Sería con nombre y apellido? Sería generar suspicacias que uno no las tiene, no actúa por eso, pero no puede evitar que otros medren con esa circunstancia. ¿Cómo ve la interna? Usted dijo, a ver si es exactamente la frase, ¿no? Porque de pronto se espera una de las campañas más sucias de las últimas décadas. Eso lo dijo usted, creo que en el portal de UIPRES, ¿no? Allí creo, en un artículo. Sí. Bien. ¿Y la interna qué? La interna del Frente Amplio... ¿Tiene también algunos aspectos de esto que usted advierte como...? Y algunas cosillas tiene. ¿Por ejemplo? Vamos por partes, en menor intensidad. Pero, a ver, yo creo que las internas en general son duras. Todos los que estamos en la actividad política siempre decimos que es mucho más dura la interna que el confrontar con un adversario político. Me parece a mí que para nosotros, por lo menos, lo más importante es focalizar qué es lo que queremos. Y si vos decís, bueno, hacia el uruguayo le ha sido mejor su calidad de vida con un gobierno del frente, nada, nosotros vamos a seguir sosteniendo eso. Y si hay episodios de pase de factura, que son los que a veces a uno le molesta, entre comillas, de que te peguen en el suelo cuando estás en una circunstancia... Como dijo Valenti acá. Políticamente compleja, nada, la gente, esas cosas a la larga nos evalúa por la estatura política
ante las dificultades. Y a ¿no? propósito de estatura política, ¿hubieran querido que a la caravana para Araminda hubiera participación de este denominado Grupo de los Ocho, por ejemplo? No nos lo planteamos, fue muy espontáneo. A veces, vamos a repasar las fechas. Fue a los poquitos días de la Navidad, de la Nochebuena. Si bien fue muy grande, fue muy cálida y tuvo para nosotros... O sea, las ausencias quedaron disimuladas por la circunstancia, por la fecha. No estaba la cuestión que vos hiciste, mirá, queremos que estés, no citamos a nadie. Fue muy espontánea de gente muy vinculada al FLS, notoriamente, pero que no tuvo una consecuencia en eso, ¿no? El otro día Laurier, que modestamente me parece fue un cambio como del discurso aquel reclamándole a Asamblea Uruguay más autocrítica, dice que la responsabilidad por el tema Pluna es de todo el Frente Amplio. Ustedes están en esa línea. Yo creo que en todos los temas de gobierno tenés que tomar esa actitud. Doy un ejemplo. Pero no fue la actitud que se advirtió en lo previo, digamos. Por decir, ahí a veces cuando el zapato te aprieta o tenés el viento en la puerta es cuando surge tu verdadera, siento yo, estatura política. Es decir, cuando vienen circunstancias difíciles y te parás, ahí es cuando creo que la gente, el ciudadano, tu compañero es donde mide de verdad. Hay áreas donde sabemos que van a ser temas de campaña notorios, educación, que hablamos hace un rato, seguridad es otro. Bueno, nosotros creo que como Frente Liber Seregni nunca nos paramos tirando piedras o pasando responsabilidades a otros compañeros. Bien. ¿Suscribe 100% lo que dijo Tabaré Vázquez de que el tema de educación no es un incendio, es apenas un foco? No literalmente, pero sí creo... A mí me importa el abordaje de esto. Yo siento que podemos correr el riesgo, dentro de esta campaña electoral que viene, de banalizar el tema educación y que sea una cuestión de eslogan. Hago 500 escuelas, hago 600. Le doy 6%. A ver, está todo bien, pero me parece... Pero eso de marcar otra vez un porcentaje del PIB para la educación, ¿es también un eslogan? Yo creo, eso está en el programa del Frente, que bastante nos costó llegar a determinados acuerdos, y pusimos que íbamos a ir hacia el 6%. Yo creo que más que el 6%, que vamos a invertir eso ya lo dijo Tabaré, de ser presidente, el tema es cómo invertir los recursos. Claro. Es decir, cuál es, para la sociedad uruguaya en su conjunto, lo que espera de nuestras inversiones en materia de educación y sobre todo de gestión. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Bueno, y ya en el cierre de este tema de la educación, y esperando contar con usted más adelante aquí para hablar de otros asuntos, la participación docente, y además ustedes están en la doble condición, legislador, docente, frente amplista. Se dice que fue un error darle tanta participación en los órganos de conducción a los docentes. ¿Comparte hoy en perspectiva ese diagnóstico? Yo creo que en eso nos fuimos de palo a palo, por decirlo de una manera. Y lo pensé siempre y lo sostengo hoy de vuelta. Pasamos de cero participación, de ignorar a los colectivos docentes, a un esquema de 3 y 2 que está bien la participación, pero te obliga, para tomar determinadas decisiones, a tener el acuerdo explícito con el orden de los docentes. Entonces, cuando se debatió la ley de educación, el Partido Socialista, lo que hoy es el Frente Liber Seregni, que entonces no era tal, la vertiente de algunos sectores, entendíamos que en un esquema de 5 en el Codicen, 3 tenían que estar en el gobierno, 1 debería ser de la oposición, porque íbamos a ser el 50% o algo, esa era nuestra expectativa, y 1 del docente. Es decir, en 5. Ese era el esquema nuestro. Y que en los desconcentrados sí se podía abrir más la participación del orden docente, porque ahí la especialización técnica es más del hacer diario. Eso no sucedió así. Eso no sucedió, la opción fue distinta y hoy tenemos un esquema de una fuerte participación de los docentes en la conducción de la educación. Que hay que revisarlo, Maía. Yo no sé, yo no quiero hacer énfasis en esto, no por no contestar ni nada que se le parezca. Yo creo que la clave pasa por la gestión concreta y cuando vos elegís los cuadros al frente de la administración en general. En la educación no es la excepción. Yo creo que
tenemos que saber combinar lo que es la autonomía, que hay que mantenerla desde el punto de vista técnico, con una visión nacional de la educación. Y hay algunas cuestiones que ojalá salgan a corto plazo. Por ejemplo, tengo mucha expectativa que logremos un acuerdo para que tengamos una universidad de la educación. Es necesaria. claro, allí afronta también diferencias internas en el propio Frente Amplio. Sí, nosotros la dudamos bastante bien esa. Sí. El tema es que nosotros tuvimos todos los votos necesarios junto al Partido Colorado en diputados, no lo tuvimos en el Senado. Claro. Nos pasó al revés con la UTEC. Votamos con los blancos y con los colorados. Claro. Bueno, y se señala también, no nos da tiempo, la UTU como el gran fracaso del presidente Mujica en cuanto a su vocación, a su voluntad de llevarla adelante, y la propia interna lo devoró. A ver, yo estoy dentro, en este caso, de los devoradores, entre comillas, sí. Porque creo en lo personal que tiene que haber una conducción nacional y las autonomías tienen que ser de gestión y no separar a la UTU del resto de la educación, porque buscando un objetivo muy loable, que es profundizar la educación técnica, que es el camino, y la educación y el mundo del trabajo, que es el camino, se perfora, digamos, a veces podemos ir con buenas intenciones, pero no por lo que yo entiendo, lo personal. Bien. El camino adecuado. Correcto. Muchas gracias por estos minutos. No defiende un plebiscito por Aratirí. ¿Usted está de acuerdo con la megaminería, digamos, en esos términos? Sí, yo estoy de acuerdo con la megaminería, más allá de que sea Aratirí. No. En este caso es Aratirí, pero me parece que es una oportunidad para el Uruguay para ingresar en un camino productivo, alternativo al que existe, que es el agroexportador o industrial, que es novedoso y por eso genera resistencia. O sea, ¿la megaminería como alternativa a la producción? No, no sustituyendo, capaz que elegí mal la palabra, pero sí como una oportunidad más. Y si tenemos que ¿Pero a cualquier costo? No, si tenemos que reforzar los controles medioambientales, los reforzaremos. Yo creo en los controles que ha tenido el Ministerio en estos términos generales. Cierro con esto. Nosotros todos quizá teníamos aprehensión de los efectos de las pasteras y lo teníamos. Bueno, hasta ahora la acción del poder público sobre eso ha dado garantías de que la empresa es seria y se cumple. Bueno, con Aratirí debería suceder algo similar. Muchas gracias, José Carlos, por estos minutos. El señor diputado José Carlos Maía, de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Del trabajo que ya no se recupera. Maía, me va a decir que está bárbara la gestión de Carámbula, pero en todo caso le tiro igual la pregunta. ¿Observa que todo está bien en Canelones, que se ha manejado bien la Intendencia? En líneas generales sí, yo creo que el gobierno del Frente Amplio ha cambiado cosas muy importantes. En este momento hay un plan de obras en ejecución en todo Canelones, en particular en la área metropolitana. Se hizo muchísimo en caminería rural. A vos te dice la gente, he visto máquinas donde llevaba décadas que no veía, lo ves en luminarias. Yo, en lo personal, tengo en líneas generales conformidades muy importantes. ¿Y dónde está la inconformidad? Yo te diría que la preocupación tiene que ver con algunos énfasis. Por ejemplo, la sostenibilidad desde el punto de vista económico de la Intendencia de Canelones sigue teniendo una relación muy estrecha con algo de historia, para que mañana un colega tuyo tiene que entrevistar a un político argentino y tiene que saber lo que fue Perón, peronismo y demás. Es decir, contexto del siglo XX reciente. Bueno, lo comprometo a que me envíe el material, por favor. No hay problema. Bueno, y como docente también usted aplica muchas veces a la política aquello de la comunicación, ¿no? O sea, la necesidad de comunicar, de trasladar algunas ideas bien complejas. Pero de eso, si le parece, hablamos en un minuto. Con gusto. Citaba esta situación del temporal. Canelones, una vez más, muy afectado, sobre todo por la zona granjera. Gente que muchas veces tiene el quiebre emocional tan grande que abandona la producción. Tal cual, a mí me pasó con amigos directos que ya el temporal del año pasado los sacó de pista y él ni siquiera miró más para atrás de su casa, que estaba el monte, y quedó como quedó y se dedicó a otra área de la actividad. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto al señor diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio por el departamento de Canelones, José Carlos Maía, docente, periodista. ¿Cómo anda, Maía? ¿Bien? Bien, por suerte bien, tratando, como todo, de cambiar el tiempo, pero es cierto, complicado. ¿Lo de periodista por dónde viene? Yo hice periodismo
Cuando empecé hace muchos años, terminé el IPA y me metí un rato en Derecho. Y dije, también quiero hacer algo corto. Y me fui al IPEP en este caso y estuve 2 años, me egresé de ahí. Y después la vida me llevó para otros lados. Claro, bueno, pero en esa época no estaba la licenciatura a nivel universitario. Quería hacer un curso práctico, solvente, y dije, bueno, es acá. Y me gustó, me enganché, y después, muchos años después, estuve como docente preparando con la tradición familiar. Pero además la consecuencia que trae para la zona, para la producción en general y la posterior. Esto es la inserción en áreas en las que no digo que no sea necesaria, pero es muy necesaria la gente que tiene la experticia. Y bueno, la verdad, como conozco muchos productores rurales de primera mano, por ser canario, claro. Bueno, naturalmente la solidaridad con todos ellos, ¿no? Bueno, un canario nacido en Montevideo, hay que aclararlo, ¿no? Fui a nacer a Montevideo como buenos canarios, pero después toda mi vida en Las Piedras. En Las Piedras. En Las ¿no? Piedras. Bueno, sí. A propósito de esta circunstancia climática, el intendente está reclamando algo así como 4 millones de dólares como para paliar esta situación, más allá de que muchas veces el dinero en estos casos también tiene valor relativo, ¿no? Porque lo que se pierde es tanto desde el punto de vista del intangible. El presidente de la República, que es un hombre que siente mucho la actividad, porque bueno, la siente en el alma, siempre habla de que esto es un valor, un capital muy importante de la gente radicada en el interior. Claro. Y no solo tiene costo en lo que le cuesta económicamente al productor, sino desde el punto de vista emocional, el mirar la producción, el poner horas, poner días, contra lo que no hay remedio. Bueno, yo el año pasado me acuerdo que en la zona de Canelones en particular fue fuerte el viento y hubo una acción rápida y decidida del ministro de Ganadería en la asamblea de la presidenta de la granja, y ojalá podamos instrumentar medidas que ayuden a mantener a la gente en el trabajo del campo. Claro, porque eso es lo primero. Ese desarraigo es terrible, ¿no? Porque muchas veces se viene de una actividad